Bueno, y vamos a seguir con el líder de este congreso, el gran líder, ¿o no? No, por favor, no. Sí, lo vamos a recibir en No el me ayude. escenario. Él es el director No me del ayude. CES, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultor, director de empresas y conferencista internacional. Ha sido director de varios programas, de los cuales destaca, por supuesto, el diploma de experiencia de clientes, que se ha dictado en la Universidad Adolfo Ibáñez durante ya más de 22 años y con mucho éxito. Así que recibamos a don Rodrigo Morraz. Lo único que hizo fue generar expectativas. Gracias. Ok, miren, lo que yo quiero hoy día compartir con ustedes son algunas reflexiones mirando el fenómeno de la implementación de un modo más, o sea, poniendo un poquito más de distancia, no entrando en las coyunturas o en las situaciones puntuales, sino que tratar de mirar cuáles son los grandes fenómenos que están afectando eso y que de alguna manera debiéramos recoger en nuestras prácticas, en nuestros métodos de diseño, en nuestras formas de gestión. Ese es como el desafío que me impuse en esta presentación. La verdad es que traté de integrar, les conté al inicio de la sesión, les dije que para nosotros había sido muy grato el que haya coincidido el nombre de nuestro congreso con el que estaba haciendo el Service Design Network, ¿ya? Y el tema era la implementación. Y nosotros hicimos incluso, y quiero compartir con ustedes, un pequeño resultado de una investigación que hicimos con Patricio. Patricio es el director de investigación y él hizo en el primer semestre de este año una investigación sobre cuáles eran los problemas que estábamos teniendo en general los miembros del Círculo de Excelencia y otras organizaciones a las que también invitamos a sumarse para implementar y para llevar a término proyectos de diseño de experiencia. Así que la idea es, tomamos eso, estudiamos, hubo dos profesores del centro que fueron a Dublín a escuchar y a ver qué estaba pasando, qué se estaba levantando, y un par de datos importantes, interesantes y provocativos traemos de ahí. Pero además nosotros vamos a agregar en esta presentación otro fenómeno que está presente en el proceso de implementación, pero que no lo recogemos o no lo anticipamos en los procesos de diseño. Y ocurre que es determinante y puede llegar a ser bastante clave para el éxito. Entonces, yo acá he estado toda la mañana tratando de recoger incluso aportes de los mismos presentaciones anteriores, de los anteriores expositores. Y bueno, recordemos que estamos en un contexto potente nuevo. ¿Cuál es? Esta disrupción sobre las redes y sobre los equilibrios económicos producidos por la tecnología que se dispara cada vez más. Un individuo que captura la tecnología antes que las organizaciones. O sea, ese es otro estudio hecho que muestra que las personas van mucho antes en el uso de las aplicaciones, en el uso del potencial tecnológico, que las mismas organizaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a aparecer brechas. Y ocurre entonces que el individuo en su rol de cliente es mucho más poderoso que el individuo en su rol de empleado. Entonces, lo que empieza a pasar es que se empezó a producir una asimetría bastante complicada, que muchas veces genera ciertos mecanismos defensivos en el mundo interior de las organizaciones frente a este fenómeno de la tecnología. No nos resulta fácil poder hacerlo. Entonces, vamos a avanzar y el objetivo, ¿cuál es el objetivo de mi charla? Para que no perdernos. Yo primero quiero mostrar algunos datos de contexto, después quiero levantar un aspecto y comentar algunas cosas claves del fenómeno de la implementación. Cómo uno podría entender la naturaleza del desafío, usando el lenguaje de algunos autores más o menos potentes, contemporáneos, actuales. Más tarde
vamos a levantar el tema de la cultura, lo vamos a encontrar y vamos a ver algunos detalles de la cultura y algunas cositas pocas que hemos hecho, pero que están en el contexto y en la línea de lo que se necesita para avanzar en esta línea. Y más adelante voy a levantar este fenómeno que les conté, que es lo que les traigo yo como un pequeño estudio desarrollado desde la data de Procalidad. Ahí la fuente de información fue 3 años trabajando. Bueno, ustedes saben que Procalidad es un programa que ya tiene 18 años y una base de datos extensa, pero trabajé con los datos de los últimos 3 años, o sea, acumulamos una masa de información de 107.000 encuestas. Y ahí voy a presentar un pequeño, como dije, fenómeno que está presente y que hay que poner cuidado en él. Y finalmente, algunas recomendaciones que resultan de esta, digamos, de esta integración de conceptos y algunas conclusiones. El contexto. El desafío de implementación en el siglo XXI es un problema transversal a todos los proyectos. O sea, ya hablamos, 2 fenómenos que le golpean todo, o sea, este tema de la tecnología y este tema del poder del individuo, hace que este tema no es un problema solo para los problemas de experiencia. O sea, adentro de la organización es el mismo exactamente. Pero hay otra situación especial. Hoy el mundo laboral está invadido de proyectos. O sea, una data interesante y una investigación interesante va a ser es que en realidad justo durante la preparación de esta charla dije, aquí hay una interesante investigación. ¿Cuántos proyectos están operándose en cada organización? ¿Cuál es el número de proyectos que hoy el trabajo es participar en equipos de proyectos? O sea, si antes era un 20, un 30, un 60, hoy es 80, posiblemente a veces el 100% de lo que hacemos es participar en equipos de proyectos. O sea, la organización es un paquete de proyectos y también producimos y también operamos. O sea, también hay una parte que opera o hay una fracción que se dedica a la operación. Pero ojo que es importante, porque estos son muchos proyectos que tienen que ejecutarse simultáneamente, que emergen de distintas áreas de la organización, que disputan recursos y o sea, el problema no es solo implementarse, el problema partió mucho antes. Partió en conseguir el presupuesto, ser, digamos, aprobado, empezar a conseguir las personas, hacer los equipos. Pero el problema segundo, ¿cuál es? Es cómo armo los equipos. Y ocurre que voy a buscarlas armar los equipos y me encuentro con que hay 2 o 3 haces que están en todos los equipos y están reventados. Y son personas clave en las que convergen gran parte de los esfuerzos. El resultado es, tenemos un pedacito de él. O sea, quisiéramos clonar a esa persona, pero no la tenemos. Eso es un fenómeno típico. Entonces, ojo que este tema es complejo. Y fíjense que yo quiero darles referencia. Fíjense que este es un problema que ya lo estaban mirando algunos autores y en el 2010, en la Trend Management, de acá, que apareció acá, pero en realidad en sus orígenes creo que desde el 2009, en la Harvard Business Review, salió un artículo sobre, el título era La trampa de la aceleración. Y tiene que ver con esta explosión de los proyectos. Ojo, no estoy hablando de proyecto de experiencia, aquí estoy en el fenómeno, en el contexto. Digo, esto es el contexto. Y fíjense que en ese artículo plantea varias cosas. Interesante leer, así que se lo sugiero. Acá les doy alguna referencia. En ese artículo lo que se plantea es el tremendo desafío sistémico que esta cuestión significa para las empresas. Porque ¿quién entiende lo que está pasando con todos estos proyectos moviéndose? Y ojo, cada proyecto está generando iniciativas y está generando acciones de fuerza y de presión y de gestión del cambio. Y entonces esto es como la expresión que dice los bomberos desesperados pisándose las mangueras, ¿no es cierto? Para resolver el incendio. Entonces yo estoy con la manguera, pero de repente se me cortó porque alguien la pisó porque estaba yendo para allá con la otra manguera, etc. O sea, este problema de sincronizar esta tremenda, digamos, batería de proyectos simultáneos es la trampa de la aceleración. Ahora, ¿cuál es el problema de base? Y aquí hay otro tema. Hace 2 años atrás salió un artículo
de otra investigación en la que se advertía los niveles de muerte de las organizaciones. O sea, la vida media de las organizaciones ha bajado en los últimos 30 años aproximadamente a la mitad. O sea, mientras nosotros, o sea, eso del poder del individuo respecto a la organización parece que también se nota en la longevidad, porque la longevidad de las empresas ha bajado y se ha disparado, no disparado, pero por lo menos vamos cada vez aumentando nuestra vida media. Entonces, el resultado es que en ese levantamiento, justamente lo que se plantea es que el fenómeno es que estos proyectos responden ¿a qué? Cada proyecto, ¿qué pretende hacer? Cerrar una brecha que hemos advertido que hay entre lo que deseamos que pase y lo que está pasando. Pero esas brechas no son sino una manifestación de nuestra incapacidad como organización de adaptarnos al entorno. Nuestra lentitud para adaptarnos, ¿qué es lo que va generando? Va generando pequeñas brechas, pequeños, digamos, deudas, que yo voy cerrando. Pero esas deudas van creciendo porque yo no me preocupo la cultura, porque ¿dónde radica la capacidad adaptativa de la compañía? En su cultura. Allí está el poder adaptativo. Y el problema está que de la cultura, bueno, ahora se habla mucho, se habla. Pero el fenómeno de la cultura no lo atendemos. Gestión del cambio, llevamos 10, 15 años hablando de gestión del cambio. Pero ¿qué es lo que hace la gestión del cambio? Toma un proyecto y apoya y facilita el ajuste y lo encaja en la organización, ¿no es cierto? Lo ajusta. Y a veces incluso ajusta una cañería redonda en una cuestión medio cuadrada, ¿sí? Pero la ajusta y le mete masilla. Estoy exagerando un pelito, pero gestión del cambio es ajustar. Transformar la cultura es desarrollar una capacidad que nos haga empezar a reducir tanta brecha, porque con esta lógica la cantidad de proyectos será inmanejable. ¿Okay? Ahora, ¿cómo? El gran desafío sistémico que demanda aparece otro tema, que es la trampa en la ejecución. De nuevo, fíjese que estos años 2010, o sea, en el 2010 ya estaban viendo lo que nos estaba pasando. Y en el 2010 aparece que es la trampa en la ejecución. ¿Qué dice la trampa en la ejecución conceptualmente en lo básico, el mensaje fundamental de ese artículo? ¿Sabe, señor? No hay estrategias buenas mal implementadas. Solo hay malas estrategias y buenas estrategias. O sea, el concepto de la mala implementación técnicamente es un rasgo del diseño. O sea, el bajo nivel de implementabilidad de un diseño es una deficiencia del diseño. Ese es el gran mensaje. O sea, la ejecución no es otra cosa, sino que es una manifestación terminal de la calidad de mi diseño. Y eso es válido para las estrategias, para el desarrollo de productos, para el diseño de experiencia, para todas las cosas. ¿Qué otro ejemplo? Y es interesante a propósito incluso de la presentación anterior, en que uno de los temas que levanta el conferencista fue la importancia de la coherencia. ¿Se acuerdan en la lista? Fíjense que en este artículo el mensaje sustantivo es la prima por coherencia. La capacidad que tienen las organizaciones de construir coherencia en sus estructuras, porque al construir coherencia en sus estructuras, ¿qué es lo que empieza a pasar en forma natural? Las iniciativas de mejora, las iniciativas destinadas a cerrar brechas, ¿qué es lo que hacen? Incluso qué brechas cerrar empiezan a ser priorizadas, empiezan a ser ordenadas y empiezan a producirse un fenómeno de sinergia. Entonces aquí hay un tema súper importante que tiene que ver con rasgos más estructurales de la organización. Yo quiero señalarlo. De hecho, este es un tema que nosotros estudiamos en el programa, lo estamos estudiando. Llevamos 4 años, hemos hecho 4 veces el curso. El programa es un programa de alta dirección destinado justamente a entender el fenómeno de transformación en una organización y qué cosas son las que pueden uno estar teniendo a la vista para crear estas coherencias que hagan que fenómenos tanto de adaptabilidad, digo yo, adaptabilidad
endeudada o debida, o digamos, adaptabilidad retardada a través de proyectos, como adaptabilidad instantánea que tiene que ver con la capacidad de la cultura de capturar tempranamente tendencias del mercado. Ese tema lo tratamos de abordar allí. Bueno, largo el contexto, pero este es. Ojo, todavía no hablo del fenómeno ni del problema de los proyectos de experiencia. ¿Qué pasa? Los proyectos de diseño de experiencia y su implementación tienen dificultades adicionales. O sea, si ya es importante, así dramática la cuestión, bueno, ahora le agregamos algunos aspectos adicionales. ¿Qué es? Que se transforman en un lenguaje de liderazgo estratégico. No sé, probablemente ustedes escuchan, se ha hecho bastante popular últimamente Heifetz y su propuesta de liderazgo estratégico, tiene varios libros escritos, y es una metodología y un estilo de liderazgo bastante potente y apropiado para procesos de transformación. Bueno, él hace una distinción entre lo que son desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Un desafío técnico es un desafío o un problema técnico, un problema que se sabe la respuesta, en la que uno contrata prácticamente la ejecución y todo. Pero el problema adaptativo es un problema que tiene varias dificultades. La primera dificultad es que no se sabe, no tiene historia, tiene algunas referencias, claramente, y tiene que constituirse ¿en qué? En el desarrollo de habilidades y capacidades nuevas de la organización para sostenerse. ¿Y eso qué significa? Uno, es altamente ambiguo, es muy incierto, o sea, se necesitan competencias en la organización para gestionar la ambigüedad y la incertidumbre, que no es justamente lo que nuestros jefes piden de nosotros. O sea, cada vez que somos ambiguos y aparecen incertidumbre, normalmente nos buscan, aspiran a reducirla. O sea, los directivos, el estilo directivo natural y el actual dominante en Chile es el reducir incertidumbre y ambigüedad. O sea, claridad y certeza es la búsqueda. Y el fenómenos de este tipo son justamente, operan en la ambigüedad y operan en la incertidumbre. Incluso tienen otro concepto, que es modelamiento continuo. ¿Qué significa modelamiento continuo? Que partí con una planificación y a los 2 meses tengo otra, y a los 4 meses tengo otra, y a los 6 meses tengo otra. Y nadie se complica. ¿Por qué se complica? Porque lo que estamos mirando es un fenómeno que se escapa junto que lo tomo y se arranca. ¿Okay? ¿Hace sentido, no? ¿Se parece un poco a lo que vivimos normalmente? ¿El problema cuál es? Es que no nos dejan hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en esa búsqueda, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pero aplican, ¿qué es lo que aplican? El presupuesto, aplican la tabla Gantt, aplican el control de cambio en la carta, en fin, aparecen un montón de estructuras de los proyectos, que son de gestión de proyectos. ¿Pero de qué tipo de proyectos? Las metodologías de proyectos, de gestión de proyectos, son de problemas técnicos, predominantemente. Y algo más sofisticados alcanzan a morder algo de los adaptativos. Pero entre más adaptativo es la naturaleza del problema, más necesitamos de estas competencias y este tipo de liderazgo. ¿No es cierto? Ese es desafío adaptativo. Esa es la naturaleza del... Nos ha interesado algún tiempo. Estamos preocupados de esto. Y en el CES hicimos, por ejemplo, entendiendo que el tema de implementación era relevante, hicimos esta investigación que comentaba con Patricio en el primer semestre. Y no quiero dar muchos datos ni muchas curvas, solo los grandes, digamos, manchones o manchas o marcas. Primero, miren el resultado. 82% de las personas, o sea, más de 40, eran 50 empresas las que estudiamos, identificaron este como un factor crítico, el tema cultural. Y fíjense, falta de cambios culturales requeridos para desarrollar y sostener, ¿okay? Este es el tema, acá hay 2 aspectos que están en juego. ¿Cuál era el otro aspecto? Falta de participación, falta de coordinación y cooperación. Y por último, falta de estructuras sostenedoras o que den soporte. Esos fueron los 4 que salieron. Hay otro que está vinculado, igual que tiene el mismo nivel de 59%, es el de indicadores de efectividad
también que conecte con el negocio. O sea, impacto con el negocio. Ojalá tener para que uno pueda sostenerlo, porque muchas veces, ustedes saben, un proyecto que puede incluso ser exitoso desde el punto de vista del resultado, pero que no se asocia con el estado de resultado del negocio y entonces pierde soporte de la dirección. Así que nosotros hicimos esto y vimos esto. Pero observen que, curioso, que no estamos solos en esa preocupación, porque en Dublín encontramos que de las 46 ponencias, 25 hablaron del problema cultural como un factor clave de la implementación. O sea, el tema de la cultura instalado con todo. Ojo, fíjense otro dato. Bueno, nosotros hace 3 años atrás iniciamos un proyecto para crear un instrumento para medir cultura de servicio. Lo hicimos con varios miembros del Círculo de Excelencia y después de un estudio bibliográfico importante, de haber trabajado en estudios exploratorios con 12 dimensiones, llegamos a 6 dimensiones que son el constructo con el que estamos operando hoy para hacer esta medición. Y solo quiero señalar cuáles son los componentes o cuáles son las dimensiones. Primero, foco en el cliente, no están en orden ni por peso, solamente son, acá los puse aleatoriamente. Segundo, cooperación, participación, el tercero. Disposición a ayudar, el cuarto. Empatía, el quinto. Y finalmente, excelencia. ¿Y por qué me interesaba mostrarlo? Porque se fijaron cuáles eran los resultados que lo vamos a ver acá. ¿Se acuerdan que 82% eran temas de cultura? ¿Y de qué manera está presente las brechas en nuestra organización? ¿Cuál es el nivel de customer centric que tienen nuestras organizaciones, de foco en el cliente? Normalmente muy bajo. ¿Cuál es el nivel de disposición a la ayuda y a la colaboración espontánea en las organizaciones? Normalmente bajo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que varios de estos factores están fuertemente vinculados ¿con qué? Con la naturaleza de los problemas que en el centro, por lo menos en esta investigación, descubrimos como factores limitantes. ¿Se acuerdan? Estaba la cooperación, estaba la participación, la cultura. Acá recojo la cultura en 3 características transversales, así si uno podría decir, foco en cliente, disposición a ayudar y excelencia. Vamos a ver que el tema de la excelencia es otro tema que nos va a aparecer al cierre de la presentación como otro rasgo que contribuye a resolver o aliviar los procesos de implementación. ¿Qué otro resultado tuvimos? O más que tuvimos, otro dato relevante, y este es bastante duro. Una de las presentaciones en Dublín, que era trataba sobre una implementación exitosa y 6 aprendizajes, hizo referencia al dato siguiente. Solo un 4% de la metodología del Service Design se enfoca en la implementación. O sea, nosotros usamos bastante y nos concentramos mucho en el Service Design, ¿no es cierto? Y es cierto, y para diseño es una herramienta poderosa que uno no podría excluir. Pero ¿cuál es el tema? Que no es fuerte en el mundo de la implementación. Y es parte del problema. Nosotros, en estos últimos 5 o 6 años, hemos dado duro al tema del Service Design Thinking, pero sabíamos que estábamos con esa falencia. De hecho, en nuestro programa de certificación de diseño experiencia, nosotros modificamos un poco, en forma un poquito presuntuosa, pero como una herramienta para hacer compatibilizar estos 2 diamantes, los 2 diamantes clásicos del Service Design Thinking, terminan acá con la implementación, pero nosotros abrimos un tercer, digamos, diamante con el mismo nivel de exigencia. Ahora, como está en niveles más avanzados, la expansión, ustedes saben que esto va desde convergencia, de divergencia a convergencia. Obviamente que a medida que vamos acercándonos a la implementación, no queremos infinita divergencia, porque ahí sí que estamos perdidos. Por lo tanto, el sentido que tiene esta amplitud, más que
es que es menos importante, es que de alguna manera está señalando que el fenómeno de divergencia ya a estas alturas debiera ser mucho más acotado. Pero en esta descripción, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando que hay todo un mundo en la implementación que incorpora prácticas, incorpora aspectos culturales y que entiende que el diseño termina no cuando se inicia el rollout, sino que el diseño termina cuando la experiencia está incorporada a la oferta. Y ese es un poco el desafío que nosotros, ojo, este es el desafío, nosotros partimos con estos 3, 4 años y es un temazo. El tema de implementación es un tema todavía abierto y lo reconocemos, pero por lo menos lo que hemos querido es hacer explícita la deuda en este tema cuando estamos tratando de certificarnos para conseguir ser exitosos en este tipo de proyectos. Bien. Ahora llegamos al momento en que yo quiero plantearles o compartir con ustedes el fenómeno adicional, porque hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hablado? Hemos hablado del rasgo adaptativo de este tipo de negocios, de este tipo de proyectos. Segundo, hemos hablado del impacto que tiene la cultura, fundamentalmente, y este aspecto de que las herramientas de diseño que usamos normalmente no contienen la etapa de implementación con suficiente detalle. Pero ahora voy a ver otro tema, que este es mucho más del mundo de la percepción. Y el título que se me ocurrió ponerle es La dinámica de la percepción. Y este se articula sobre 2 fenómenos básicos. Y también tiene títulos así provocadores. El primero es análisis del incumplimiento, la catálisis del cumplimiento. ¿Ustedes se acuerdan? Un catalizador, ¿qué es lo que es? Una catálisis es un proceso de aceleración de una... es la aceleración de un proceso o de una dinámica química, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que estoy tratando de decir es que estoy tratando de insinuar, estoy tratando de decir de que en los procesos de implementación es altamente probable que nos ocurra una catálisis de incumplimiento. ¿Qué significa? Que la dinámica de incumplimiento en la percepción de los clientes suba. Esa es la idea que está sugerida ahí. Este fenómeno catalizador se basa en el impacto variable cumplimiento en la experiencia. ¿Qué vimos nosotros? Son pocos datos, tenía bastantes más curvas y otros, pero preferí hacer la síntesis y estamos consolidando más información para generar un artículo sobre este tema. Primero, acá están los tipos de variables. Miramos todas las variables. Esta es data, ¿de dónde la sacamos? De Procalidad. Fuente, 107.000 últimos 3 años en Chile, toda la base de Procalidad. Pero toda la base trabajando con variables de confianza, con variables de satisfacción y con problemas. Y viendo cómo el impacto de estas variables, qué magnitud tenía en la experiencia. Entonces esta es la sensibilidad de la experiencia a otras variables relevantes de la base. ¿Y qué vimos? Que en general las variables de confianza, significa cumplimiento, preocupación, confianza y transparencia, son variables que tienen un impacto de 130 a 140 puntos. Y la más alta es 140 justamente, que es cumplimiento. Y por eso que tomé cumplimiento y este descubrimiento que en agosto pasado lo presentamos en la entrega de premios de Procalidad, si ustedes lo recuerdan. Algunos de ustedes posiblemente estuvieron. Ahí hablábamos del dato del cumplimiento como una variable que habría que observar para mirar la experiencia. La satisfacción también es un impacto, tiene impacto. Si en general no estoy satisfecho, claramente mi experiencia es pobre. Ojo, los problemas están un poco más abajo. ¿Por qué está más abajo? Es una interesante pregunta. Pero normalmente el problema es la evidencia de un quiebre bastante más objetivo. El problema del incumplimiento tiene, siendo objetivo, tiene una componente subjetiva que es la que quiero de alguna manera relevar. ¿Cómo estimamos el impacto? Simple, usamos el nivel de experiencia que tenía la gente a la que cumple
que percibe cumplido a la empresa versus el nivel de experiencia neta que tiene la gente que percibe que no cumple. ¿Y eso para qué variables? Para todas las que están acá en la base. Y eso es lo que da esos resultados. O sea, este es como el rango, ¿ok?, de variabilidad que aparece. Bueno, normalmente, después de todo lo que hemos conversado y después de todo lo que vimos respecto de lo complejo que son estos procesos y el adicional de la cultura y de ser este un proceso adaptativo, no es raro que tengamos dificultades. Acá tengo una lista de algunos de los problemas: excluir miembros relevantes, dejar a marketing o integrarlo tarde. Vamos a darnos cuenta del valor, la importancia que tiene marketing, no solo por su presencia en el proceso, sino que por el control que puede ejercer sobre la publicidad, porque el tema de la publicidad nos va a aparecer. Realizar comunicaciones prematuras con los clientes es un problema típico, que me entusiasmé demasiado con el diseño, la experiencia era demasiado buena, saquémosla ante la competencia. ¿Y el resultado cuál es? Es que genera un fenómeno en las expectativas que es el que miramos. No visualizar ni considerar la brecha, etc. Errores en el proceso de implementación genera un aumento de incumplimientos en general. Esto es fenómeno natural, porque hay errores, porque aparecen cosas nuevas, porque la gente todavía no aprende, etc. El aumento de incumplimiento, o sea, miren, cuando uno interactúa con una organización, está acostumbrado a un cierto estándar, a un cierto nivel de desajustes. De repente aparece una perturbación a los desajustes, aparecen alertas, aparece un sesgo un poquito más acucioso, más crítico. Aumento de incumplimientos, aumento del sesgo perceptivo negativo. Oh, a ver, ¿qué está pasando? Y mi ojo se pone más crítico. Aumenta mi capacidad para percibir fallas o disconformidades o desajustes. Y por lo tanto, hay mayor capacidad de detectar cualquier cosa que efectivamente esté ocurriendo. Fíjense que los clientes están en contacto con cientos de errores, pero no los ven. Menos mal. Menos mal, es cierto. Incluso nuestros clientes más queridos o que nos quieren más, esos clientes ven menos. ¿Por qué? Porque su sesgo no es negativo, sino que es positivo. Ahora, ojo, que ese es un cliente bien delicado, te perdona, pero como la percepción que está teniendo de falla, ponle tú un 10% de las fallas que tiene, si ese 10% de las fallas sube a 15, para él es un 50%, eso es un, ¿cómo decir? Es un pic, que es perturbador. Ok, pero dejemos esta dinámica, vale la pena tenerla presente. Cuando estamos implementando, estamos en un estado crítico, estamos caminando sobre huevos, ¿de acuerdo? Y hay que ser cuidadosos. ¿Cuál es el otro fenómeno? Ese es el primero, que se llama la catálisis del incumplimiento. ¿Ustedes se dieron cuenta por qué se llama la catálisis del incumplimiento? Porque el incumplimiento es como que se aceleró. Y no porque hiciéramos más embarradas o más errores. No, es porque la emergencia de los errores derivados de una implementación complicada está generando ¿qué cosa? Un cambio en el sesgo perceptivo. ¿Okay? Ese es el fenómeno que se disparó aquí. ¿Cuál es el segundo fenómeno que está acá? Es la emergencia de promesas implícitas. Por ejemplo, este fenómeno puede parecer sutil y a veces un poquito exagerado. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es cumplir? Entendemos el juicio de cumplimiento como la percepción del nivel de respuesta de la organización a las promesas hechas. ¿Les parece razonable esa definición? La pregunta es, ¿la compañía cumple lo que promete? Y usted tiene que ponerle nota. La compañía tanto, cumple lo que promete, nota 1 a 7. Esa es la pregunta dura, pura y dura. Pero la pregunta es, ¿qué está pensando el cliente cuando juzga eso? ¿Qué promesas son aquellas que él contrapone con la realidad?
¿Solo las que están en el folleto? ¿Solo las que están en la publicidad? ¿O son todas aquellas que quedan implícitas del folleto o que quedan implícitas de la publicidad? Encontré, yo no lo puse, se los prometo que no lo puse yo, pero en este piso hay un ejemplo perfecto de esto. Feel extraordinario. Siéntete extraordinario. Experiencia superior. Lo tenemos acá a la entrada. Y es ¿qué es lo que es? Digamos, un pancarta, un pendón, ¿de quién? Del hotel. La pregunta no es si está bien o está mal que lo tenga. La pregunta es, cuando tú ves eso, ¿qué pasa contigo? Tú esperas cosas, o sea, no sé, unos unas, otros otras. Pero ¿qué apareció qué estimulé? La emergencia de expectativas implícitas. O sea, me ayudó, yo te digo, este concepto es medio difícil, es medio complejo, como que parece medio rebuscado. Pero agradecí cuando fui al baño y acá está la respuesta, acá tengo el ejemplo perfecto. Así que usted cuando vayan al baño, peguen una miradita ahí al lado, a la salida, antes de los ascensores, está ese pendón. Siente extraordinario. Bueno, eso es. Cuando una compañía promete una experiencia superior, extraordinaria, distinta, emocionante, relevante, se interviene la expectativa en dos aspectos. Claro que aparecen explícitas. ¿Cuáles son? Las que estén explicitadas en la publicidad o en el contenido de la oferta. Pero aparecen todas las implícitas que pueden ser más básicas, que no son las que están en las que estoy pensando, pero que el cliente las presume. Entonces la pregunta es, el incumplimiento, cuando él juzga incumplimiento, ¿qué está juzgando? ¿Él juzga el incumplimiento mirando el folleto o él juzga el incumplimiento haciendo una ecuación en su cabeza entre las ¿cómo se llama? Las promesas, unas y otras? Bueno, ese es el problema. ¿Se constató la emergencia de este fenómeno? Por eso que es tan importante, ¿qué cosa? Que el marketing esté socio. Porque si el marketing no es socio y el área comercial no son socios, ¿qué quiere el área comercial? Solo que tú saques la publicidad lo antes posible, porque lo que quiere hacer es convocar y traer clientes. Pero si esos clientes vienen y tú estás con un nivel inmaduro de implementación, lo único que va a pasar que es, vas a desencadenar toda la dinámica, la catálisis de los incumplimientos y la dinámica de la emergencia de la... ¿Okay? Entonces aquí vemos el fenómeno descrito. Comunicación pública de la nueva experiencia para acentuar la atención. Generación de expectativas explícitas e implícitas. Aparecen de los dos. Pero por otro lado, yo hago un diseño deliberado para responder a las promesas explícitas, que son las que estoy pensando. Las implícitas yo no me doy cuenta. Ni siquiera las puedo controlar. Posiblemente, ¿quién las va a sufrir? El PEC, el personal en contacto. Ellos los van a sufrir porque ellos van a encontrar y van a advertir el desajuste o el rostro, y a través de otros mecanismos se darán cuenta de que la cosa no está funcionando. Ahora, el diseño deliberado choca con todos los problemas que hemos conversado antes. Choca con los problemas culturales, choca con los problemas de la ambigüedad y todos los temas en que estamos hablando del diseño, choca con las dificultades o las limitaciones que tiene la metodología de Design Thinking para el tema de las implementaciones. Con todo eso choca. Por lo tanto, hay con estas dificultades un aumento real de los problemas o alta probabilidad. Y por este otro lado, hay inconsciencia de las promesas implícitas en las zonas de contacto y en consecuencia una mayor probabilidad de fallar y por lo tanto el fenómeno se desencadena. Entonces, este es un riesgo que vale la pena considerar y que no lo vemos. Y entonces la pregunta es, ¿y eso qué significa y cómo lo resuelvo? Bueno, primero, marketing es socio y marketing tiene que entender cuáles son las consecuencias, aunque hayamos vendido el primer mes
qué va a pasar con los próximos. Este es el fenómeno que yo les traía aparte. Resultado final, para concluir. Incorpora temprano a los distintos stakeholders en el proceso. Temprano, todos. Acá, incluso a marketing le tengo un texto aparte. Marketing debe ser socio y corresponsable del logro de la operación en régimen. O sea, marketing no se desconecta del proceso. Incluso fíjense, con esta lógica de, ¿qué es lo que dije? Esta lógica de modelamiento continuo, que significa que de repente nos vamos moviendo. Al final partimos con una definición de lo que iba a ser la experiencia y terminamos con otra alternativa, que no era necesariamente la primera. ¿Con qué frecuencia en proyectos de experiencia reducimos el alcance, reducimos el, ¿cómo se llama?, la profundidad, reducimos, porque tenemos que hacerlo, porque es parte de la problemática. Y ocurre que si marketing se quedó con la versión original y nadie se fijó y modificamos ¿cómo se llama?, hasta los objetivos del proyecto, de repente nos aparecen comunicaciones disonantes. Así que marketing permanente en él. Segundo, diferir la comunicación pública todo lo que puedas. ¿Cuál es el objeto de diferirla? ¿Diferirla hasta el infinito cuando lo tenga yo en estado de régimen y no le saco provecho comercial? No, pero en algún punto donde tú puedas controlar la dinámica. Y ya vamos a ver cómo se controla en lo básico la dinámica. Conciencia de la cultura de la compañía, especialmente de las dimensiones constitutivas de una cultura de servicio. En nuestra experiencia nos dimos cuenta que ahí hay dimensiones que son sustantivas para la implementación. Y están en la cultura de servicio. O sea, más importante que tratar de definir de acuerdo a alguna metodología o a alguna teoría qué tipo de cultura tengo, más importante es saber cómo están las brechas en 4 de estas dimensiones o posiblemente en este aspecto que es la cultura de servicio. Quinto, dimensionamiento de la brecha cultural, lo que me falta, y hacer alguna acción. Fíjense el punto sexto, despliegue de planes de mejora continua. ¿Qué es lo que ocurre? Cómo se desencadenan incumplimientos porque aparecen fallas, ¿qué es lo que qué tenemos que tener? Yo no puedo implementar y dejar. Yo tengo que estar como, de alguna manera, reduciendo lo más posible los incumplimientos para administrar esa tasa percibida, ¿correcto?, para ponerlas en control. ¿Conclusiones? El impacto de la cultura de la implementación obliga a identificarla, intervenirla, entenderla. 2. Prometer una experiencia memorable únicamente aporta valor cuando el logro está razonablemente asegurado y no va a desencadenar una dinámica de percepción destructiva. Es como el círculo del fracaso. 3. La evidencia presentada pone de manifiesto la necesidad de abordar los proyectos de diseño de experiencia y servicio como desafíos adaptativos, o sea, en los que aparece y se administra ambigüedad, incertidumbre y modelamiento continuo. Finalmente, gran criterio, ya ni siquiera usa este truco, no, criterio grave, marco. Más que aspirar a experiencias con diseños perfectos, el criterio es experiencias menos ambiciosas pero con impacto. O sea, hay que asegurar impacto, pero menos ambiciosas. Culturalmente viable. Es clave porque es el rasgo de implementabilidad más complejo de manejar. Y con implementaciones ajustables, mejora continua. O sea, esto es metodología ágil. En el fondo, acá está rasgos de lo que es la metodología ágil. Por eso que la metodología ágil empieza a ser efectiva como una herramienta para administrar estos procesos. ¿Okay? Así que eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias. Un aplauso más fuerte para Rodrigo, por favor. Déjame decirte cómo se notan los años de experiencia en la docencia, ¿sí? Con mucho énfasis. ¿Se nota o no? ¿Sí? ¿Los mantuvo entretenidos? Sí.
¿Fue un profesor? Normalista, no sé. Pero gran experiencia, muchas gracias por tu presentación. Tenemos espacio para una pregunta antes de que ya vayamos al almuerzo, porque tenemos que dar el ejemplo aquí, ser puntuales en el regreso. Recuerden que tenemos a una británica entre nosotros, Helen, y queremos también volver a las 3 de la tarde en punto, pero una pregunta. ¿O quedó todo clarísimo? Quedó todo claro. Yo veía que sacaban fotografías incluso de las diapositivas. Tendrán la oportunidad de hacer preguntas al CES abierta. Así que esto a veces es difícil de digerir todo junto. Cuando tengan la presentación, por favor, encantados recibimos sus inquietudes. ¿Así? Bueno, gracias. Démosle un gran aplauso de nuevo. Muchas gracias, Rodrigo. Y volvemos puntuales a las 3 de la tarde para retomar el Congreso. Muchas gracias.